Estaba esposada. Yo, María, la camarera de Vallecas que servía en el mejor restaurante de Madrid, ahora en la sede de Industrias Blanco, el gigante tecnológico del país. ¿Cómo demonios había llegado hasta aquí? Hace apenas unas horas. ¿O fueron días? La verdad es que no me acuerdo bien del día exacto. Mi cabeza era un torbellino. Pero aquí estaba, con el frío metal en las muñecas, justo cuando pensaba que por fin habíamos ganado. Era surrealista. Todo empezó hace, no sé, 2 o 3 meses. La vida en mi pequeño piso en Vallecas era un ir y venir, entre las facturas de mi madre y los turnos infinitos en el Trébol, ese restaurante con estrellas Michelin en pleno centro de Madrid. Allí el aire olía a trufa, a cuero viejo y a la desesperación silenciosa de los ricos. Mi truco era ser invisible. Pasaba desapercibida, funcional, necesaria, pero nadie me miraba a los ojos. Así podía hacer mi trabajo y si tenía suerte pillar una buena propina. Lo de ser camarera no era un cuento de hadas, precisamente. Más bien una carrera de fondo contra los gastos médicos de mi madre. Recuerdo que era un martes lluvioso, creo, o quizá miércoles, quién sabe. Las semanas se me mezclaban. Había una mesa, la número 4, un reservado detrás de un cortinaje de terciopelo. Solían ir políticos y famosos, de esos que no quieren que les molesten. Esa noche, Ana Sánchez y Carlos Martín. Ana era un personaje fijo en las revistas del corazón, la prometida de José Blanco, el CEO de Industrias Blanco. Él era el dueño de medio Madrid, pero Ana era de otra liga. Perfecta, rubia platino, vestida con algo que costaba más que mi alquiler anual, y con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Carlos era la sombra de José, su mano derecha, su director financiero, siempre pegado a él, en galas benéficas, reuniones de junta. Me acerqué a la mesa con una botella de agua, intentando hacer el menor ruido posible, que una propina podía esfumarse con el mínimo error. Iba a anunciar mi presencia cuando la voz de Carlos, baja y goteando malicia, me detuvo en seco. Estaba detrás de la cortina, mi corazón dándome golpes en las costillas. La junta está nerviosa, Ana. Si José no firma las capitulaciones para el viernes, la fusión se para. Necesitamos ese acceso. Ana soltó una risita, como cristal roto. Tranquilo, Carlos, lo tengo totalmente dominado. El pobre idiota cree que estoy planeando una boda. Pero lo que planeo es una OPA hostil. Una vez casados, sus derechos de voto se dividen. Transfiero los activos a cuentas offshore. Hundimos las acciones y Industrias Blanco se desploma. Mi mano apretó la bandeja plateada hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Esto no era un simple lío de faldas. Era una ejecución corporativa. José Blanco, sí, ese José, el que acababa de donar un ala entera al hospital infantil donde trataban a mi madre. Él era un tipo bueno, rodeado de tiburones y a punto de ser devorado. ¿Y nosotros?, preguntó Carlos, deslizando su mano sobre la de Ana. Nos largamos con el dinero y desaparecemos, ronroneó ella. A José le quedará una empresa en bancarrota y el corazón roto. Es demasiado emocional. Probablemente se ahogue en alcohol en menos de un año. Brindaron. Un brindis a la destrucción. Sentí una náusea terrible. Retrocedí despacio. La cabeza me daba vueltas. Yo era una don nadie, una camarera con 42 euros en la cuenta y una montaña de deudas. Si hablaba, ¿quién iba a quererme? Ana Sánchez era de la realeza mediática. Yo, solo la ayuda. Pero al volver a la cocina pasé por delante de un retrato de José Blanco. Sus ojos parecían cansados, solos. No lo sabe, pensé.
Se dirige al matadero. Esa noche no dormí. Daba vueltas en mi colchón en el pequeño piso. El sonido de la lluvia contra la ventana me sonaba a reloj. Viernes. La boda y la firma eran en 3 días. Tenía que hacer algo. ¿Pero cómo? En un mundo donde el dinero gritaba y la verdad solo susurraba, ¿iba a hacerme oír? Inicia escena saltada, comprimida. Primer encuentro. Nuestro primer encuentro con José, en el sentido de cruzar miradas de verdad, fue un par de días después, en su fiesta de cumpleaños. La verdad es que no fue un momento romántico ni nada, no de esos de película. Él estaba sentado en su mesa y yo sirviendo el vino. Me miró, dijo gracias. Una simple palabra, sí. Pero fue diferente. La mayoría me ignoraba, como si fuera parte del mobiliario. Él no. Eso se me clavó. La verdad, no sé si notó la nota que le puse bajo la taza. No me acuerdo si la cogió al instante o si esperé una eternidad. Lo importante no fue tanto el encuentro, sino el riesgo que corrimos. Final escena saltada comprimida. Me escondí detrás de la estación de servicio y saqué mi libretita de pedidos. Mis manos temblaban mientras escribía. Ella no es quien crees. Revisa los registros de seguridad de la mesa 4 anoche. 20 chisiéndote. No firmes las capitulaciones, una amiga. Era vago, pero era todo lo que podía arriesgar. El plan era sencillo, deslizar la nota bajo su platillo de café durante el postre. Si Ana lo veía, me despedían. Si el gerente, señor Ruiz, me pillaba, estaría en la lista negra de todos los restaurantes de Madrid. El postre llegó, una tarta de chocolate con pan de oro. Me acerqué al lado derecho de José. Su expreso, señor, murmuré. Al bajar la taza, deslicé el papel doblado bajo el platillo. Un juego de manos que había practicado toda la tarde. Él no se dio cuenta. Estaba escuchando a Carlos dar un discurso sobre la lealtad. Un hombre que sabe el valor de la confianza, dijo Carlos, alzando su copa con una sonrisa de reptil. La sala estalló en aplausos. Yo me sentía enferma. Me retiré, fundiéndome en las sombras, esperando que José levantara su taza. Pasaron 10 minutos, luego 20. José no tocó el café, demasiado ocupado aceptando felicitaciones. Mi ansiedad crecía. Finalmente la fiesta comenzó a disolverse. Ana se levantó, alisando su vestido de seda. Cariño, vámonos. El coche espera. José asintió, exhausto. Un momento. Necesito un chute de cafeína. Contuve la respiración. Cogió la taza. La levantó. El pequeño papel blanco doblado estaba allí, sobre el platillo, destacando contra la cerámica oscura. José frunció el ceño. Lo recogió. Mi corazón se detuvo. Lo desdobló. Sus ojos escanearon el texto garabateado. Su frente se arrugó. Levantó la vista, escudriñando la sala, con la mirada afilada y calculadora. No estaba buscando a Ana ni a Carlos. Me estaba buscando a mí, al personal. Sus ojos se posaron en mí. No aparté la vista. No podía. En ese momento, una corriente silenciosa pasó entre nosotros. Una súplica. Créeme. Pero antes de que José pudiera reaccionar, Ana se inclinó sobre su hombro. ¿Qué es eso, cariño? ¿Un admirador secreto? Le arrebató la nota de la mano. Quise gritar. Ana la leyó. El color se le fue de la cara, dejándola pálida bajo el maquillaje. Sus ojos se fijaron en mí con la ferocidad de una víbora acorralada. Ella me recordaba. Recordaba que les había servido la noche anterior. Ana arrugó la nota en su puño y soltó una risa aguda y frágil. Ay, en serio, el personal aquí es tan poco profesional, intentando sacar propinas con historias tristes. Déjame ver eso.
dijo José, su voz bajando un tono. No es nada, dijo Ana, tirando la bola arrugada en un vaso de vino medio vacío. La tinta empezó a desangrarse al instante, disolviendo la evidencia. Solo una camarera pidiendo dinero. Venga, José, no dejes que el servicio te arruine la noche. José miró el papel que se deshacía, luego a Ana y finalmente a mí. Su expresión era ilegible. Se levantó lentamente. Me preparé. José caminó hacia mí. Toda la sala pareció contener la respiración. Se detuvo a unos pasos de mí. Era imponente, irradiando poder y el aroma a sándalo. ¿Tú escribiste eso, Perín?, preguntó. Miré a Enana, que me fulminaba con una mirada que prometía retribución. Luego miré a José. Sí, susurré. José estudió mi cara. ¿Por qué? Porque mi voz temblaba, pero me mantuve firme. Usted merece saber el precio de la lealtad. Por un momento José pareció a punto de preguntar más, pero entonces el gerente del restaurante, el señor Ruiz, un hombre bajito y nervioso, se apresuró a llegar, sudando a mares. Señor Blanco, ¿hay algún problema? ¿Esta empleada le está molestando? Ana intervino, con la voz helada. Nos estaba acosando, pasando notas, pidiendo dinero. Es repugnante de verdad. No me siento segura aquí. El señor Ruiz se volvió hacia mí, con la cara morada de rabia. Jenkins, fuera. Estás despedida. Ahora mismo. Pero yo no me movía. ¡Fuera!, gritó Ruiz. Ni siquiera fiches la salida. Vete ya. Miré a José, esperando que interviniera, esperando que viera la verdad. Pero José solo se quedó allí, su cara una máscara de indiferencia estoica. No me salvó. No dijo una palabra. Se dio la vuelta y se fue, llevando a Ana del brazo. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Me quité el delantal, lo tiré al suelo y salí a la fría noche lluviosa. Había hecho lo correcto y me había costado todo. 3 días después, estaba sentada en el suelo de mi apartamento, mirando un aviso de desahucio. El despido de El Trébol había sido el último clavo en mi ataúd. Sin ese sueldo, no podía cubrir el copago de la quimioterapia de mi madre, y mucho menos el alquiler. Había solicitado trabajo en 5 bares de mala muerte, pero la voz corre rápido en la industria. El señor Ruiz me había puesto en la lista negra. Inestable, acosadora de VIPs. La etiqueta se me había pegado. Me sentí estúpida. ¿Por qué lo hice?, me pregunté por 100ª vez. José Blanco era un millonario. Probablemente tenía abogados para tratar con cazafortunas como Ana. ¿Por qué pensé que yo podía ser la heroína? Encendí el pequeño televisor lleno de estática en la esquina. Las noticias. Última hora. La fusión de Industrias Blanco se ha paralizado. Me senté. La presentadora continuó. En un giro sorprendente de los acontecimientos, la tan esperada boda entre José Blanco y la socialite Ana Sánchez ha sido cancelada. Fuentes afirman que el señor Blanco ha iniciado una auditoría interna de las finanzas de la empresa. El director financiero, Carlos Martín, ha sido suspendido de su cargo. Jadeé, cubriéndome la boca con la mano. Había escuchado. No me había salvado el trabajo, pero había escuchado. Un golpe en mi puerta me hizo sobresaltar. Era un golpe fuerte, autoritario, no el de mi casero, ni el de los vecinos. Me levanté, quitándome las migas del chándal. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. El corazón me martilleaba en las costillas. De pie en mi oscuro pasillo, flanqueado por 2 guardaespaldas enormes, estaba José Blanco. Parecía diferente. El esmoquín había desaparecido,
reemplazado por un abrigo de lana oscuro y vaqueros. No se había afeitado en unos días. Parecía peligroso e intensamente concentrado. Desbloqueé el pestillo y abrí la puerta. Señor Blanco, respiré. José miró más allá de mí, observando el papel de pared que se pelaba, el colchón individual en el suelo, la pila de facturas médicas en la encimera. Apretó la mandíbula. ¿Puedo pasar, señorita Jenkins? Me hice a un lado, sintiendo un rubor de vergüenza por mi pobreza. No es mucho. José entró, llenando la pequeña habitación con su presencia. Los guardaespaldas se quedaron en el pasillo, cerrando la puerta. Le debo una disculpa, dijo José, sin preámbulos, sin charlas triviales. Leyó la nota, dije. Sí, pero no pude reaccionar en ese momento. Ana es perceptiva. Si hubiera mostrado sospechas, ella y Carlos habrían borrado los servidores antes de que mi equipo de TI pudiera asegurar los registros. Caminó hacia la ventana, mirando la pared de ladrillo del edificio adyacente. Revisé las grabaciones de seguridad del martes. Escuché el audio. Los micrófonos de las cabinas VIP son sensibles. Se volvió hacia mí, con los ojos oscuros de rabia contenida. Iban a destrozar mi empresa, el trabajo de mi vida, y mi mejor amigo sostenía el cuchillo. Lo siento, dije suavemente. No lo sienta, dijo José. Usted me salvó, y yo me quedé parado y la vi ser despedida. Tuve que dejar que sucediera para mantener la farsa hasta que tuviera las pruebas. Fue una decisión calculada. Hizo una pausa, su voz se suavizó, pero fue cruel. Sacó un cheque del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la inestable mesa de la cocina. Esto es por su salario perdido y una indemnización. Miré el cheque. Eran 50,000 euros. Era más dinero del que jamás había visto. Pagaría el tratamiento de mi madre. Pagaría el alquiler por 2 años. No puedo aceptar esto, dije, con la voz temblorosa. No lo hice por dinero. Lo sé, dijo José. Por eso estoy aquí. Todos en mi vida quieren algo de mí, María. Dinero, poder, estatus. Usted no tenía nada y arriesgó lo poco que tenía para ayudar a un extraño. Eso la convierte en una rareza. Dio un paso más cerca de mí. No solo quiero pagarle, tengo una propuesta. Levanté la vista hacia él. ¿Qué clase de propuesta? Ana y Carlos se han ido, pero la junta directiva está en caos. Tengo enemigos que ni siquiera conozco. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que sea invisible, alguien que escuche cuando la gente piensa que nadie está escuchando. José me tendió una mano. No necesito una camarera, María. Necesito una asistente de operaciones encubiertas. Usted será mis ojos y oídos en eventos sociales. Verá lo que yo me pierda. Estará en mi nómina, beneficios completos, el triple de su salario anterior. Y cubriré las facturas médicas de su madre en la mejor instalación del país, atención privada. Lo miré. Sonaba a locura. Sonaba a película. Pero al mirar a los ojos de José, vi lo mismo que había visto en el retrato. Un hombre solitario buscando un aliado. Miré el aviso de desahucio en el suelo. Luego miré el cheque. Luego miré a José. ¿Cuándo empiezo?, pregunté. José sonrió. Una sonrisa de verdad esta vez. Una que transformó su cara de piedra en algo cálido y humano. Ahora mismo, dijo. Póngase algo bonito. Tenemos una gala a la que colarnos. No lo sabía entonces, pero el verdadero peligro ni siquiera había comenzado. Ana Sánchez no era el tipo de mujer que se marchaba en silencio. Era una mujer que quemaba puentes mientras aún estaba de pie sobre ellos y acababa de marcar a María como su objetivo número 1. Mientras seguía a José fuera de mi apartamento y hacia la limusina que esperaba,
Dejé atrás mi vieja vida. Pero el mundo en el que entraba estaba lleno de tiburones mucho más grandes que los del trébol. Y esta vez no había cortinas de terciopelo donde esconderse. La transformación no fue un montaje de alegría. Fue una operación táctica. José me llevó a una estilista privada en el barrio de Salamanca, una mujer llamada Elena, que hablaba poco y trabajaba rápido. En 2 horas, la invisible María se había ido. En su lugar, una mujer con un vestido largo de seda esmeralda que abrazaba mi figura como una segunda piel. Mi pelo recogido en un moño sofisticado, exponiendo la delicada línea de mi cuello. Diamantes prestados, me aseguró José, brillaban en mi garganta, pero al mirarme al espejo, no vi a una princesa. Vi camuflaje. Parece formidable, dijo José, entrando en la habitación. Se había arreglado, afeitado la barba de unos días y se había puesto un esmoquín que le quedaba con precisión militar, pero sus ojos seguían cautelosos. Me siento como una impostora, admití, tocando las frías piedras del collar. Alguien me va a pedir la carta de vinos y voy a entrar en pánico. Que lo hagan, dijo José, ofreciéndome su brazo. Esta noche no se trata de encajar. Se trata de destacar lo suficiente como para que se pregunten, pero lo suficientemente silenciosa como para escuchar la verdad. Este es el baile de beneficencia metropolitano. Todos los que importan estarán allí, incluidas las personas que quieren destrozar mi empresa. El viaje a la gala fue silencioso. La limusina cortaba las calles de Madrid, empapadas por la lluvia, como un tiburón por aguas oscuras. Cuando llegamos, los flashes eran cegadores. Los paparazzi ya estaban enloquecidos por la boda cancelada. Las preguntas gritadas desde los lados golpeaban el coche como granizo. José, ¿es cierto que Ana robó millones? ¿Quién es la mujer misteriosa? ¿Industrias Blanco es insolvente? La mandíbula de José se apretó. Respiró hondo, compuso su cara en una máscara de fácil confianza y abrió la puerta. Me ayudó a salir. Los gritos se intensificaron. Quise encogerme, pero recordé a mi madre. Recordé el aviso de desahucio. Recordé la cruel risa de Ana. Enderecé la espalda, levanté la barbilla y caminé por la alfombra roja como si fuera mía. Dentro del salón de baile, una caverna de cristal y oro. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente, compitiendo con el zumbido de los chismorreos. Al entrar, las cabezas se giraron. Los susurros recorrieron la sala como el viento a través del trigo. «Quédate cerca», murmuró José. «Pero no demasiado. Necesito que observes. Hay un hombre llamado Fernando Rojas. Está en mi junta directiva. Sospecho que trabajaba con Carlos, pero aún no puedo probarlo. Es el que está cerca de la escultura de hielo. Lleva una chaqueta de terciopelo azul marino». «¿Qué hago?», pregunté. «¿Qué hago?», pregunté. «Sé la camarera», dijo José, mirándome a los ojos. «No literalmente, pero usa esa habilidad. Anticipa necesidades. Fíjate en quién tiene el vaso vacío. Fíjate en quién está nervioso. La gente ignora a la mujer guapa de pie cerca de la barra tanto como ignora al personal». José se separó para saludar a un senador, dejándome a la deriva. Me moví hacia la barra, pidiendo un agua con gas y una rodaja de lima. Observé la sala. Era una perspectiva diferente desde este lado del delantal. Vi la desesperación en los ojos de hombres agarrando copas de whisky, las sonrisas forzadas de esposas aburridas por la fanfarronería de sus maridos. Localicé a Fernando Rojas. Era un hombre fornido con la cara enrojecida, dominando la conversación con otros 3 hombres. Me acerqué, fingiendo admirar la escultura de hielo, un cisne enorme que se derretía lentamente con el calor de la sala. Les di la espalda,
sorbiendo mi bebida, dejando que mis ojos perdieran el foco para que mi oído se agudizara. Era un truco que usaba en el restaurante para saber cuándo una mesa estaba lista. Blanco es inestable, decía Rojas, su voz baja. La cancelación lo demuestra. Las acciones cayeron 6 puntos esta mañana. Si forzamos un voto de censura el lunes, podemos destituirlo como CEO. ¿Pero quién toma el relevo?, preguntó otra voz. Víctor Cano está listo para intervenir, susurró Rojas. Ya ha comprado la deuda. Una vez que José esté fuera, Cano adquiere la empresa por 2 duros, y todos obtenemos nuestro pago. Mi sangre se heló. Víctor Cano era el mayor rival de José, un hombre conocido por desmantelar empresas y despedir a miles de empleados. Esto no era solo Ana. Era un asesinato coordinado del legado de José. ¿Y la chica?, preguntó el tercer hombre. La que trajo esta noche, se burló Rojas. El capricho de la semana. Probablemente una distracción, ignórenla. No es nadie. Nadie, pensé. Bien. Estaba a punto de alejarme cuando la multitud se abrió repentinamente cerca de la entrada. El aire en la sala pareció bajar 10 grados. Ana Sánchez había llegado. No se escondía avergonzada. Llevaba un vestido de satén rojo sangre, con un escote bajo y peligroso. Caminaba con una confianza que rozaba lo sociópata. En su brazo Carlos Martín. La audacia era impresionante. Acababan de intentar destruir a José, y allí estaban, irrumpiendo en su evento. José se quedó inmóvil en medio de una conversación. Vi sus manos apretarse en puños. Ana lo vio y fue directa, arrastrando a Carlos con ella. La sala enmudeció. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. «José, cariño», arrulló Ana, su voz llegando hasta el techo. «Estás fatal. ¿Has estado durmiendo?» «No eres bienvenida aquí, Ana», dijo José, su voz mortalmente tranquila. «Es un evento benéfico público, cielo». «Compré una mesa hace semanas», se mofó. Lo miró por encima del hombro y sus ojos se fijaron en mí. La sonrisa de Ana desapareció, reemplazada por una mueca de reconocimiento. «¿Y esta es tu acompañante, la camarera?» «Oh, José, esto es trágico. Has reemplazado a un pura sangre por una mula». Las exclamaciones de asombro recorrieron la multitud. Sentí que el calor me subía por las mejillas, pero no bajé la vista. Di un paso adelante, acortando la distancia entre yo y la mujer que había intentado arruinarme. «Puede que sea una camarera», dije, mi voz clara y firme, proyectándose como hacía al anunciar las ofertas en una sala llena. «Pero al menos sé la diferencia entre servir una mesa y servir una mentira». Los ojos de Ana se estrecharon. «¿Perdona?» Di un paso más cerca. «Usted habla de clase, Ana, pero intentó robar una empresa que no pudo construir y herir a un hombre que no pudo entender. Prefiero limpiar platos el resto de mi vida que ser lo que sea usted». La sala estaba en silencio absoluto. Entonces, alguien al fondo, una mujer mayor de pelo azul, soltó una risa corta y aguda. Luego otra. La cara de Ana se puso de un rojo jaspeado. Abrió la boca para replicar, pero José intervino, deslizando su brazo por mi cintura. Fue un gesto protector, posesivo. «¡Seguridad!», gritó José, sin gritar, pero con suficiente autoridad como para partir un látigo. 2 hombres corpulentos se materializaron. La señorita Sánchez y el señor Martín parecen haber confundido esta gala con un lugar donde su presencia es tolerada. «Por favor, acompátenlos fuera». «¡No puedes hacer esto!», balbuceó Carlos, recuperando la voz. «Todavía tengo acciones». «No por mucho tiempo», dijo José. «Fuera». Mientras la seguridad los arrastraba,
Ana gritaba obscenidades. La tensión en la sala se rompió. La música volvió a sonar, pero la dinámica había cambiado. José ya no era la víctima. Era el alfa, y yo era la mujer que acababa de desafiar a una víbora y había ganado. José se inclinó hacia mi oído. Eso fue increíble. Estaba aterrorizada, le susurré. Mis piernas temblaban. «No lo demostraste», dijo. «¿Conseguiste algo?» «Rojas», susurré. «Está trabajando con Víctor Cano. Planean un voto de censura para el lunes». José se echó hacia atrás, mirándome con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Víctor Cano? ¿Estás segura?» Los escuché. Dijeron que Cano compró la deuda. La cara de José se endureció, pero sus ojos brillaban. «Entonces tenemos trabajo que hacer. El lunes está a 2 días. María, no solo me salvaste de un mal matrimonio, acabas de darme las armas para salvar la empresa». Me tomó la mano, llevándola a sus labios en un gesto que parecía menos una actuación y más una promesa. Por primera vez en toda la noche, no me sentí como una camarera disfrazada. Me sentí como una socia. El fin de semana fue un borrón de cafeína, hojas de cálculo y salas de guerra. El ático de José, una fortaleza de cristal con vistas al Parque del Retiro, se convirtió en el centro de mando. Yo ya no era solo una observadora, era una participante activa. Mientras José y su equipo legal, un grupo de tiburones que hacían que los clientes de El Trébol parecieran guppies, ideaban estrategias para bloquear la votación, yo me encargaba de la inteligencia humana. Estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de archivos de personal, correos electrónicos y jerarquías corporativas. José me había dado acceso total. Mi trabajo era encontrar los eslabones débiles. Rojas no podía lograr un voto de censura solo. Necesitaba números. Necesitaba que los otros miembros de la Junta se volvieran contra José. «Rojas es la cabeza», murmuré, mordisqueando la punta de un bolígrafo. «¿Pero quiénes son los brazos?» José entró con 2 tazas de café. Parecía exhausto, las mangas de la camisa remangadas, la corbata abandonada horas antes. Eran las 3 de la madrugada del domingo. «Deberías dormir», dijo, dejando la taza junto a mí. «No puedo», dije. «Si Cano toma el control, disuelve el fondo médico. El tratamiento de mi madre». «Ya te lo dije», dijo José suavemente, sentándose en el sofá detrás de mí. «Pagaré el tratamiento de tu madre personalmente, incluso si pierdo la empresa. Es una promesa». Me giré para mirarle. La distancia entre nosotros era mínima. En el silencio del ático, con las luces de la ciudad brillando abajo, la barrera profesional se sentía fina. «Aquí tengo que parar un segundo, ¿vale? De verdad. Toda esta situación con José y las industrias Blanco era absurda. Lo digo en serio. Yo, una chica de barrio de Madrid, de repente metida en una trama de espionaje corporativo digna de una película. En mi vida, mi madre siempre decía, «María, no te creas ni la mitad de lo que te venden bonito». Ella se refería a los charlatanes del mercado de El Rastro, pero ahora lo entendía de otra manera. Este mundo era brillante, pero también falso. Y José, con todo su dinero y poder, estaba siendo más ingenuo que yo, que venía de una vida donde no te podías fiar ni del panadero si no le vigilabas bien la vuelta. ¿Quién iba a pensar que yo, la que solo sabía llevar bandejas, acabaría desenterrando secretos tan gordos? Era una locura, y yo en medio de la tormenta, pensando en si la lavadora me había estropeado el chándal del Primark. En fin, que me enrollo. Volvamos al lío. A veces, cuando no podía dormir, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, «Nena, fíjate bien»,
que el que más sonríe es el que más esconde. Él se refería a los juegos de cartas en el bar, pero ahora lo entendía de otra manera. La vida en el barrio te enseñaba a desconfiar de lo demasiado bueno. Y esta oportunidad, el lujo, las promesas de José, todo sonaba demasiado perfecto, demasiado inmaculado. Y lo perfecto no existe. Eso lo había aprendido. El dinero trae muchos problemas, sí, pero también es una ilusión. La gente con dinero se olvida de cómo es el mundo real, el que pasa cuando no estás mirando. Yo sí miraba, siempre. Era mi forma de sobrevivir. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué le importa tanto? Soy solo una empleada. José me miró las manos. Crecí con dinero, María, pero mis padres eran distantes. La empresa era el hijo favorito. Me pasé la vida intentando demostrar que era digno de ella. Cuando Ana apareció, interpretó tan bien el papel de la pareja solidaria. Yo estaba desesperado por ser amado, así que ignoré las señales de alarma. Tú, tú me viste en ese restaurante cuando yo no era más que un sueldo para todos los demás. Viste a un ser humano. Levantó la vista, sus ojos grises intensos. Usted no es solo una empleada. Usted es lo primero real que me ha pasado en años. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de una atracción tácita. Sentí un tirón hacia él, magnético y aterrador, pero volví a mirar los archivos. Tenemos que ganar, dije, mi voz ronca. Lo haremos, dijo José. Mira esto. Señalé un archivo. Margarita Hidalgo, miembro de la Junta, ha votado con rojas en el 90% de los asuntos, pero ella dirige el brazo benéfico de Industrias Blanco. Si Cano toma el control, la beneficencia es lo primero que se recorta. ¿Ella lo sabe? José frunció el ceño. Ella asume que Cano lo mantendrá para mantener las relaciones públicas. Pero Cano odia las beneficencias. Las llamó fugas de impuestos en una entrevista en 2018. Dije, sacando una tableta. Si le mostramos a Margarita que Cano desmantelará el trabajo de su vida, cambiará de bando, esos son 3 votos. José sonrió. Eres brillante. Solo escucho. Me encogí de hombros. Para el lunes por la mañana, teníamos un plan. Habíamos cambiado el voto de 3 miembros de la Junta, suficiente para estancar la votación. Pero el enemigo estaba desesperado. Llegué a la sede de Industrias Blanco a las 7 a.m. Era un monolito de acero y cristal. Tenía mi propia oficina ahora, justo al lado de la de José. Se sentía surrealista. Estaba organizando los archivos para la reunión de la Junta cuando sonó el teléfono de mi oficina. Una línea interna. Señorita Jenkins, dijo una voz distorsionada. ¿Quién es? Revise su correo electrónico. Sabemos lo de su madre. Sabemos lo de la deuda. Sabemos lo de su padre. La línea se cortó. Me quedé helada. Mi padre se había marchado cuando yo tenía 6 años. Era un jugador y un borracho que murió en un accidente de coche hace 10 años. ¿Qué había que saber? Mi ordenador hizo un ping, un correo electrónico de un remitente anónimo. Asunto. La verdad sobre Maria Jenkins. Lo abrí. Era un dossier. Informes policiales falsos. Fotos trucadas mías consumiendo drogas. Un extracto bancario fabricado que mostraba un depósito de 100,000 euros de una empresa tecnológica rival con fecha del día anterior a que le diera la nota a José. Era una trampa. Iban a tenderme una. Iban a hacer que pareciera que yo era una espía corporativa enviada por un rival para separar a José y Ana y así infiltrarme en la empresa. La narrativa era perfecta. La pobre camarera, los grandes pagos repentinos.
el puesto de alto nivel inmediato. Adjunto había un borrador de un comunicado de prensa programado para ser enviado a todos los principales medios de comunicación en una hora, justo cuando comenzaran las reuniones de la Junta. La camarera denunciante revelada como saboteadora corporativa, José Blanco engañado de nuevo. Si esto salía a la luz, José parecería incompetente. Parecería un hombre fácilmente manipulado por mujeres. La Junta perdería la fe. El voto de censura sería aprobado. Sentí que no podía respirar. Cogí la impresión y corrí a la oficina de José. Él se abrochaba la chaqueta, preparándose para la batalla. José, jadeé. Se giró, viendo mi cara pálida. ¿Qué pasa? Le entregué el papel. Él lo leyó. Su cara se oscureció de furia. Esto es basura, gruñó. Está claramente falsificado. No importa si es falso, dije, con lágrimas en los ojos. Encaja con la historia. Te hace parecer débil. Si esto se publica durante la reunión, Rojas gana. Tienes que despedirme. José me miró, aturdido. ¿Qué? Despedirme públicamente. Dije, mi voz temblaba pero estaba decidida. Ahora mismo, antes de la reunión, dile a la Junta que descubriste el fraude y lo manejaste. Demuestra que tienes el control. Neutraliza su arma. No voy a hacer eso, dijo José con firmeza. Tienes que hacerlo. Es la única forma de salvar la empresa. No me importa la empresa si el precio es tu reputación, gritó José, golpeando la mano en el escritorio. No voy a tirarte a los lobos, María. No después de que me sacaste del fuego. José, por favor, le supliqué, piensa en el hospital, piensa en los empleados. Si Cano toma el control, miles perderán sus trabajos. Mi reputación no es nada comparado con eso. José se acercó a mí, agarrándome por los hombros. Tu reputación lo es todo para mí, porque eres la única persona honesta en este edificio. Rasgó el papel por la mitad. Que lo publiquen, dijo José. No voy a seguir jugando a la defensiva. Es hora de pasar a la ofensiva. ¿Qué va a hacer? Voy a entrar en esa sala de juntas y voy a decirles la verdad, toda, y voy a llevarte conmigo. ¿A mí? Chillé. Sí, vas a mirar a Rojas a los ojos y le vas a decir exactamente lo que escuchaste en la gala. Antes de que pudiera protestar, las puertas de la oficina se abrieron de golpe. No era seguridad, era la policía. Detrás de ellos estaba Carlos Martín, con una expresión de suficiencia, sosteniendo una carpeta. «Agentes», dijo Carlos, señalando con un dedo cuidado hacia mí. «Es ella, la mujer que malversó 50,000 euros de las cuentas de la empresa. Tengo la huella digital aquí mismo». Jadeé. El cheque que José me había dado. Carlos lo había manipulado, alterando el libro mayor para que pareciera un robo en lugar de un pago personal de José. «Señorita Jenkins, está arrestada», dijo el agente, dando un paso adelante con las esposas. José se interpuso delante de mí, una pared de rabia de hombros anchos. «No la tocará. Ese cheque era de mi cuenta personal. Según el libro mayor, vino del fondo para gastos extra, José», se burló Carlos. «Lo que lo convierte en malversación, y dado que usted autorizó su contratación, lo convierte en cómplice, o tal vez solo en una víctima de una estafadora muy talentosa». Carlos miró a los miembros de la Junta que habían comenzado a reunirse en el pasillo, atraídos por la conmoción. Rojas estaba allí, sonriendo. «Parece que el CEO carece de juicio», dijo Rojas en voz alta. «Primero Ana, ahora esta criminal.
Creo que necesitamos esa votación de inmediato. Sentí el frío metal de las esposas haciendo clic alrededor de mis muñecas. Miré a José. Parecía dispuesto a matar, pero estaba acorralado. Si se enfrentaba a la policía también lo arrestarían, y la empresa caería al instante. No luche, José, dije suavemente mientras el agente tiraba de mi brazo. Gane la votación. Sáqueme después. Los ojos de José estaban atormentados. Gane, le ordené. Mientras me llevaban, haciendo el paseo de la vergüenza ante las caras burlonas de los miembros de la Junta y la sonrisa triunfante de Carlos Martín, no bajé la vista. Mantuve la cabeza alta. Ahora estaba en el vientre de la bestia. Me habían tendido una trampa, arrestado y humillado. Pero mientras las puertas del ascensor se cerraban, cortando mi vista de José, sabía una cosa. Esto no había terminado. Carlos Martín había cometido un error fatal. Pensó que estaba tratando con una camarera que se derrumbaría bajo presión. No se dio cuenta de que estaba tratando con una mujer que había sobrevivido con propinas y agallas toda su vida. Me había encerrado en una celda, pero se había olvidado de comprobar si todavía tenía las llaves. Y María siempre guardaba una de repuesto. Sentí el pequeño USB en mi bolsillo, el que había cogido de la chaqueta desatendida de Carlos en la gala cuando lo estaban echando. No había tenido tiempo de revisarlo aún. Esperaba que la policía no me registrara el bolsillo antes de que pudiera esconderlo. La guerra acababa de pasar de la sala de juntas a la celda. La celda olía a café rancio y a limpiador industrial. Estaba sentada en el duro banco de metal. Las muñecas me dolían donde habían estado las esposas. Me habían quitado el teléfono, el bolso y la dignidad, pero no habían encontrado el pequeño USB plateado. En el caos del arresto, había logrado un juego de manos que había perfeccionado durante las horas punta de las cenas, cuando colaba panecillos extra a los niños hambrientos. Mientras el agente me agarraba el brazo izquierdo, mi mano derecha se había deslizado en el bolsillo. Había cogido el USB y lo había deslizado en el dobladillo oculto de mi manga. Ahora estaba presionado contra mi muñeca, frío y duro. La puerta zumbó y se abrió. Entró un detective. Inspector Torres se veía cansado. «Su abogado está aquí», gruñó Torres. Parpadeé. Yo no llamé a ningún abogado. Lo hice yo. Una voz vino del pasillo. Un hombre con un elegante traje gris entró. No era uno de los tiburones corporativos de Industrias Blanco. Era mayor, con ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre. Lo reconocí de las fotos en la oficina de José. Era Arturo, el abogado de la familia de José, el único en quien José confiaba para sus asuntos personales, no para los de la empresa. «El señor Blanco me envió», dijo Arturo, dejando su maletín. «Él está actualmente en una reunión de la Junta, luchando por su vida, pero su primera instrucción fue sacarla a usted». «El cargo de malversación», comencé. «Ya se está desmoronando», dijo Arturo con una sonrisa sombría. José envió el recibo de la transferencia bancaria de su fideicomiso privado. El dinero no eran fondos de la empresa, era un regalo personal. Carlos Martín manipuló el libro mayor interno para que pareciera fondos corporativos, pero el número de ruta bancaria real demuestra lo contrario. El inspector Torres ha accedido a liberarla a la espera de una mayor investigación. Sentí una ola de alivio tan fuerte que casi me desplomo. Necesito ir a la oficina ahora mismo. «María», advirtió Arturo, «ha sido arrestada. Debería ir a casa, mantener un perfil bajo». «No». Me puse de pie, agarrando mi manga donde estaba escondido el USB. Carlos no solo me tendió una trampa. Está vendiendo la empresa a Víctor Cano hoy. Tengo la prueba. Los ojos de Arturo se abrieron de par en par. «¿Qué prueba?»
El USB lo cogí de la chaqueta de Carlos en la gala. No sabía lo que había en él hasta que recordé algo que Carlos le dijo a Ena. Guardo el seguro en mi bolsillo. Arturo miró su reloj. Oh, el voto de censura está programado para las 10:04 a.m. Son las 9:40. Consígame un coche, dije. Mi voz era imperiosa. Ya no era la camarera. Era la socia que José creía que yo era. El tráfico en el centro de Madrid era una pesadilla. La lluvia golpeaba las ventanillas del sedán de Arturo. Yo veía los minutos pasar en el reloj del salpicadero. 9:50, 9:52. No vamos a llegar, dijo Arturo, tamborileando los dedos en el volante. Tenemos que hacerlo, dije. Miré por la ventana. Estábamos a 3 manzanas, atascados detrás de un camión de reparto. Abrí la puerta. ¿Qué haces?, gritó Arturo. ¡Correr! Me quité los tacones. No podía correr con ellos. Salté del coche bajo la lluvia torrencial, descalza sobre el pavimento de Madrid. Me subí la falda y eché a correr. La lluvia fría me empapó al instante, pegándome el pelo a la cara. La gente se quedaba mirando. Una mujer con traje de negocios, corriendo descalza por los charcos. Pero no me importaba. Los pulmones me ardían. Los pies golpeaban el hormigón. 9:55 podía ver el edificio. 9:57 irrumpí por las puertas giratorias de Industrias Blanco, sobresaltando al guardia de seguridad. Señorita Jenkins, jadeó el guardia. Oh, está vetada. No puedo dejarla subir. Llame a José, jadeé, el agua goteando de mi nariz. Dígale que tengo el seguro. El guardia dudó. Le caía bien María. Siempre le preguntaba por sus hijos. Vaya, susurró, deslizando su tarjeta para desbloquear el ascensor. Yo los entretendré. María golpeó el botón del piso 50. El ascensor parecía moverse a cámara lenta. Apretó el USB en su mano, rezando para que no se hubiera mojado. Dentro de la sala de juntas, el ambiente era sofocante. José estaba en la cabecera de la larga mesa de caoba. Parecía derrotado. Fernando Rojas estaba sentado a su derecha, con aspecto triunfante. Carlos Martín estaba recostado en su silla, haciendo girar un bolígrafo. La moción está sobre la mesa, dijo Rojas, su voz suave. Un voto de censura a José Blanco. Todos a favor de destituirlo como CEO de inmediato. Una mano se levantó, luego otra. Luego Margarita Hidalgo, con aspecto dolorido, levantó la mano. Margarita, dijo José suavemente. Lo siento, José, susurró. El escándalo, el arresto, las acciones están en caída libre. Tenemos que detener la hemorragia. Esos son 6 votos, contó Rojas. Necesitamos 7 para que la moción salga adelante. Rojas levantó su propia mano. 7. Moción aprobada. Carlos sonrió. José, seguridad lo acompañará. El equipo de Víctor Cano está esperando abajo para comenzar la transición. Todavía no. Las pesadas puertas dobles se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron. Allí estaba María, empapada, temblorosa, descalza y con el aspecto de un espíritu vengativo saliendo del océano. María, respiró José, dando un paso adelante. ¡Seguridad!, gritó Carlos, levantándose de un salto. Échenla de aquí, es una criminal. No soy una criminal, Carlos, dijo María, su voz cortando la sala. Caminó hacia el centro de la mesa, dejando huellas húmedas en la alfombra. Pero tú sí. Golpeó el USB plateado sobre la mesa. Este es el USB personal de Carlos, anunció María a la junta. Él lo llama su seguro. Creo que deberían escuchar lo que hay en él antes de finalizar esa votación. No toque eso.
Carlos se lanzó a por el USB. José se movió más rápido. Bloqueó a Carlos, empujándolo de vuelta a su silla con una fuerza que hizo temblar las ventanas. Siéntate, Carlos. José cogió el USB y lo conectó al portátil de presentación. María, dijo José mirándome con intensidad. ¿Qué es esto? Reproduce el archivo etiquetado Estrategia de salida, dije. José hizo clic en el archivo. Los altavoces crepitaron. Luego la voz de Carlos llenó la sala, clara como el agua. No te preocupes, Víctor. He manipulado los libros en el ala de construcción. Las acciones se hundirán para el viernes. Podrás comprar a precio de ganga. Solo asegúrate de que mis 10 millones estén en la cuenta de las Caimán para el jueves. Una segunda voz, la de Víctor Cano, respondió. ¿Y Blanco? ¿Qué pasa si lucha? Blanco es blando. La voz de Carlos se burló. Tengo a una camarera haciéndole de distracción. La incriminaré por malversación para desacreditar su juicio. Estará demasiado ocupado haciendo de caballero blanco como para darse cuenta de que estamos destrozando la empresa desde dentro. Y Rojas, ese es barato. Compré su voto por $500,000. La grabación terminó. El silencio en la sala de juntas fue absoluto. Era más pesado que la lluvia de fuera. Lentamente, cada par de ojos se volvió hacia Fernando Rojas. La cara de Rojas era del color de la ceniza. Empezó a balbucear. Eso es IA, es un deepfake, no es real. Es real, dijo Margarita Hidalgo. Su voz temblaba de rabia. Reconozco la fecha en los metadatos del archivo que se muestra en la pantalla. Esa fue la noche de la gala. José miró a Carlos. Carlos ya no sonreía. Parecía una rata atrapada, buscando una salida. Corrió hacia la puerta. «Seguridad», rugió José. Los guardias que habían estado esperando afuera taclearon a Carlos antes de que diera 3 pasos. José se volvió hacia la junta. Creo que tenemos que volver a votar. Escena cambiada de perspectiva. La confrontación de la gala, vista por José. José me lo contó después, mucho tiempo después, cuando ya todo se había calmado. Me dijo que para él la gala había sido un infierno. Ver a Ana y a Carlos entrar así, como si nada, fue un golpe directo. Estaba furioso, María. Quería romperle la cara a Carlos, me dijo. Pero luego me vio a mí. Te vi dar un paso al frente, continuó. Pensé que ibas a colapsar, que te harían pedazos. Pero en lugar de eso les devolviste cada una de sus palabras. Recuerdo que Ana dijo algo sobre clase, y tú le soltaste esa frase de servir una mesa y servir una mentira. Sentí una especie de orgullo, sí. Estaba a punto de explotar de rabia, pero tú, la camarera, habías puesto a esa víbora en su sitio. Fue en ese momento cuando supe que no eras un capricho ni una empleada, que eras otra cosa. Me lo dijo con esa media sonrisa que me encantaba, la de quien sabe algo que tú no. Final de escena cambiada de perspectiva. La consecuencia fue rápida y brutal para los conspiradores. A mediodía, el FBI había llegado. La grabación del USB era solo la punta del iceberg. Contenía hojas de cálculo, correos electrónicos y registros de transferencias bancarias que detallaban años de robo corporativo orquestado por Carlos Martín. No solo estaba robando a la empresa, estaba robando del fondo de pensiones, de las cuentas benéficas y de los proyectos de infraestructura. Carlos fue sacado esposado, llorando. Esta vez no había sonrisa de suficiencia. Fernando Rojas intentó llegar a un acuerdo, pero José presentó cargos con todo el peso de la ley. Su reputación estaba arruinada, sus bienes congelados. Ana Sánchez, dándose cuenta de que su gallina de los huevos de oro estaba cocinada, intentó huir a Francia. Fue detenida en el aeropuerto de Barajas por conspiración para cometer fraude.
Su foto policial frenética se convirtió en el meme del mes. Pero dentro de la oficina del ático de Industrias Blanco, el ambiente era tranquilo. La tormenta había pasado. El sol se abría paso entre las nubes, proyectando una luz dorada sobre la ciudad. Estaba sentada en el sofá de cuero, envuelta en una manta seca que José había encontrado. Bebía una taza de té caliente. Mis pies estaban limpios y cálidos, con unos calcetines gruesos de lana que José guardaba para las largas noches en la oficina. José estaba junto a la ventana, observando cómo se marchaban los coches de policía. Se volvió para mirarme. «Corriste», dijo suavemente. «Tuve que hacerlo», respondí, sosteniendo la taza con ambas manos. «Estabas descalza en la ciudad». «He pasado por cosas peores». Sonreí con cansancio. José se acercó y se sentó en la mesa de café frente a mí, poniéndose a mi altura. Me quitó la taza de las manos y la dejó. Luego tomó mis manos entre las suyas. «Salvaste mi legado, María». De nuevo. «Salvaste miles de puestos de trabajo hoy». Margarita Hidalgo está llorando en su oficina, porque el fondo benéfico está a salvo. Tú hiciste eso. Yo solo serví la verdad, susurré. No podía dejar que ganaran. Eran matones. He lidiado con matones toda mi vida. Normalmente, solo tengo que aguantar. Hoy no quise aguantar. «No solo sobreviviste a ellos», dijo José, «los derrotaste». Me miró, realmente me miró. Vio el agotamiento, la resiliencia, la innegable belleza de una mujer que había caminado por el fuego, por un hombre que apenas conocía, simplemente porque era lo correcto. «Te despedí», dijo José de repente. Parpadeé. «¿Qué?» «El puesto de asistente de operaciones encubiertas está terminado, con efecto inmediato». Sentí un pinchazo en el pecho. «Oh, lo entiendo. Ahora que la amenaza ha desaparecido, no necesita una espía». Me moví para levantarme, apretando la manta. «Voy a buscar mis cosas». «Siéntate», dijo José, una sonrisa juguetona asomando a sus labios. «No he terminado. Te despido de ese puesto porque te ascenso». «¿A qué?», pregunté confundida. «Socia», dijo José. «¿Socia como socia de negocios?» José negó con la cabeza lentamente. «Socia de vida. María, tengo miles de millones de euros, rascacielos y poder. Pero hasta que entraste en mi vida, yo era el hombre más pobre de Madrid. No quiero dirigir esta empresa sin ti. No quiero despertarme sin ti. No quiero cenar a menos que estés sentada frente a mí, y no como mi camarera». Se me cortó la respiración. «José, somos de mundos diferentes. La Junta, los medios, dirán que soy una cazafortunas. Dirán que soy otra Ana». «Que hablen», dijo José con ferocidad. «Compraremos la empresa de periódicos y despediremos al editor. No me importa. Te quiero, María Jenkins». Las lágrimas se desbordaron de mis pestañas. «Yo también te quiero». José se inclinó y me besó. No fue un beso tentativo y no fue una actuación para una gala. Fue profundo, apasionado y lleno de la promesa de un futuro que solo nos pertenecía a nosotros. ¿Sabéis? Hoy cuando miro todo lo que ha pasado, no sé si fue suerte, destino o simplemente una serie de locuras que se encadenaron. A veces me siento como si todavía estuviera corriendo descalza por la Castellana. Las cosas no son perfectas, ni mucho menos. Hay días en que la presión es brutal, los medios siguen intentando hurgar en mi pasado, y la sombra de Ana y Carlos aún se cierne. Pero luego miro a José, o veo el hospital que la Fundación Jenkins apoya, y sé que algo cambió. Cambiamos el mundo, el nuestro. ¿Creéis que hice lo correcto al arriesgarlo todo? ¿Hubierais hecho vosotros lo mismo?
Supongo que es la eterna pregunta. El amor, la lealtad, la verdad, a veces llegan en el envoltorio más inesperado y son mucho más valiosos que cualquier